¿Cuál es el objetivo de un monitoreo? Es evaluar la calidad de los cuerpos naturales de agua. En este caso vamos a hablar de aguas superficiales, porque también se puede hacer monitoreo de aguas subterráneas, monitoreo de agua de consumo directo, como las aguas de mesa, ¿no? Pero en esa oportunidad vamos a enfocar a los que son cuerpos naturales de agua. A base de los resultados se va formando una data de cada monitoreo. Vamos a tener, por ejemplo, data de monitoreos realizados en época de avenida, data de monitoreos realizados en época de estiaje, para una vez que se tenga una data considerable, poder hacer una comparación de cómo a través del tiempo y a través de las épocas en que se realizaron los monitoreos ha variado, ha aumentado, ha disminuido, en qué parámetro, incluso estos datos nos ayudan a poder cerciorarnos de cuáles pueden ser los posibles contaminantes o los posibles factores que estén alterando al cuerpo de agua. Cuando hablamos de un monitoreo de calidad de agua, también utilizamos mucho el término aguas arriba, aguas abajo. No manejo los nombres, pero me gustaría ver que más que me escuchen a mí, conversemos, ¿no? Lleguemos a un consenso en cada uno de los conceptos y definiciones. Ustedes me dice, de sexto ciclo, ya deben manejar algunos términos. Cuando les dicen aguas arriba, aguas abajo, ¿qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que ustedes, qué concepto manejan con respecto de aguas arriba, aguas abajo? ¿Alguien me podría ayudar, por favor? Bueno, aguas arriba significaría aproximarse al lugar donde nace el río, ¿no? Y aguas abajo sería seguir el curso. Claro, cuando hablamos de aguas abajo, específicamente estamos avanzando en sentido de la corriente, cómo va el curso de agua. Y cuando hablamos de aguas arriba, estamos yendo en contra del flujo, ¿sí? Sí, a ver, vamos más o menos en nuestra cabecita diseñando. Aguas abajo, yo sigo el flujo, sigo la corriente, y aguas arriba, voy en contra del flujo. Hay que en nuestra cabeza simular una cuenca. Tengo una cuenca, un cuerpo de agua, un río, y ahí pongo un punto fijo, el punto A. Y si mi corriente está yendo hacia la mano derecha, entonces todo ese flujo es aguas abajo, y el flujo contrario es aguas arriba, ir contra la corriente, ¿sí? Hay otro término también que se maneja mucho en el tema de monitoreo de calidad de agua, es los famosos ECAS y los famosos LMP. ECA, estándares de calidad ambiental, y los LMP, límites máximos permisibles. Son dos conceptos que vamos a manejar continuamente cuando hablamos del tema de contaminación, el tema de monitoreo, ¿no? Cuando hablamos de los estándares de calidad, que es lo que como Administración Local del Agua manejamos en nuestro diario trabajo, que nosotros trabajamos con ECAS, más no con límites máximos permisibles, y ya vamos adelante a dar el por qué trabajamos con ECAS. Cuando hablamos de ECAS, hablamos de esas medidas que establecen el nivel de concentración, en este caso, del cuerpo de agua, de un parámetro físico, de un parámetro químico o de un parámetro biológico. Es el nivel de concentración de coliformes fecales en la cuenca del Ucayali, del punto A. El nivel de concentración de fierro, o de hierro, disculpen, en la cuenca del Tamaya, ¿no? Que está contenido dentro del cuerpo receptor. Este estándar de calidad representa un riesgo significativo para la salud de las personas, tal cual que nosotros como Autoridad Local del Agua manejamos estándares de calidad que son aprobados por un decreto supremo. En el 2017 fueron aprobados por un decreto supremo. Ese decreto supremo nos indica los tipos de agua, y para cada tipo de agua hay ciertos parámetros y ciertas concentraciones que tienen que cumplirse para no decir que el cuerpo de agua está afectado.
En el caso de los límites máximos permisibles, cuando hablamos de límites máximos permisibles, hablamos de la medida de concentración o el grado de elementos. Puede ser una sustancia, puede ser un parámetro físico, puede ser un parámetro químico, un parámetro biológico, que caracteriza al efluente, ¿ya? Al efluente de una emisión que esté excedido por causa, no sé, quizás de la presencia de alguna industria o causas antropogénicas. Esos son los límites máximos permisibles. Cuando ese límite máximo permisible, esa concentración, está fuera del límite, ya es un riesgo para la salud. Ahora, pasando en limpio esos dos conceptos, ECA y límite máximo permisible. Cuando hablo de límite máximo permisible, hablo del punto de salida. Todos conocemos que nuestra región es donde hay bastante presencia de empresas que se encargan de la transformación de la palma aceitera, las oleaginosas. Entonces, la oleaginosa A tiene su punto de vertimiento a la quebrada, no sé, a Río Nechuya. Ya, ese punto de vertimiento, tal cual vemos la imagen, observan que hay un tubito que está haciendo una descarga. Cuando yo tomo mi muestra, monitoreo este punto, estoy hablando de un límite máximo permisible. El parámetro que yo evalúe acá no tiene que exceder a esos límites máximos permisibles. Cuando yo hablo de un estándar de calidad ambiental de agua, estoy hablando del curso del agua en general. No hablo del punto afectado. Yo tampoco puedo tomar, para medir ECAs, no puedo tomar mi muestra del vertimiento directo. Tendré que armar mi monitoreo, mis puntos de monitoreo, tomando en cuenta, como me dice la normativa, 200 metros hacia abajo, 200 metros hacia arriba, para ver si en ese transcurso el cuerpo de agua fue afectado. ¿Se entendió lo que es ECA y lo que es límite máximo permisible, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Continuamos. Hablar de agua es hablar de líquido esencial para la vida. Es primordial en nuestras actividades de aseo, en nuestras actividades productivas, para preparar nuestros alimentos es importante, ¿no? Entonces, es importante también realizar la supervisión, la vigilancia, la fiscalización y el monitoreo. Aquí manejamos tres puntos totalmente diferentes: supervisión, fiscalización y monitoreo. Cuando hablamos de fiscalización, es verificar que se estén cumpliendo las normativas. En este caso, por ejemplo, se estén cumpliendo los ECAs. Cuando hablamos de supervisión, es verificar que yo a tal industria le concedí que utilizara, no sé, 300 litros de agua al día. Estoy supervisando que está cumpliendo un pacto que hizo con la autoridad del agua, que hizo en el caso de vertimiento, ¿no?, que hizo con una empresa prestadora de servicios. Y cuando hablamos de monitoreo, es la periodicidad con la que yo hago una actividad para tener una data y poder hacer un comparativo a lo largo del tiempo y verificar si el cuerpo de agua es afectado. El monitoreo de la calidad del agua, para el monitoreo de la calidad del agua requerimos recursos humanos que estén capacitados e implementados también con los equipos de medición, con la logística adecuada y sobre todo con los EPPs adecuados. El ir a monitorear a una zona que muchas veces incluso desconocemos porque solamente lo ubicamos por ayuda de mapas digitales o el mismo Google Earth, debemos prepararnos de forma adecuada con respecto a EPPs porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar al llegar a la zona. No sabemos, quizás el curso del agua cambia, como les mencioné, no nos puede coger una lluvia fuerte, o quizás el punto de referencia que me indica la data se encuentra muy alejado, se encuentra en pendientes. Entonces hay que tener muy presente también que el monitorear un cuerpo de agua significa riesgo. Y si es un riesgo, yo tengo que tomar todas las medidas necesarias para poder
hacer frente a ese riesgo. Cuando hablamos de equipos de medición también, los equipos de medición, para que mi monitoreo de agua sea un monitoreo válido, sea un monitoreo confiable, tengo que asegurarme que mis equipos estén correctamente calibrados. Qué mejor si vienen calibrados por un laboratorio que esté acreditado por INACAL. Antes de salir a campo tengo que verificar si mi equipo está cargado, si llevo mis buffers adecuados o no. Entonces, es una logística, es armar toda una logística para poder hacer un monitoreo. Incluso, si sé que voy a ir a monitorear y que me voy a demorar 3 o 4 días, tengo que verificar cómo voy a guardar mi muestra, almacenar mi muestra, si tengo refrigerantes, si a la zona donde voy a ir hay luz para poder comprar hielo. A ver, de las experiencias que en alguna oportunidad hemos tenido, lo primerito que hago al desplazarme por días es llegar al primer centro poblado o a la primera comunidad y ubicar el centro de salud. Ubico el centro de salud y como voy llevando mis ice pack, los encargo todo el día y en la noche que yo ya regreso a la comunidad, a la localidad, ya me los devuelven y voy haciendo un cambio en los que ya uso, voy reponiendo, es una buena idea. Si tengo la facilidad de que en ese lugar vendan hielo, mi agente de hielo. Lo importante es preservar la muestra. ¿De qué sirve que expongamos, quizás perdamos el tiempo, se pierde el tiempo, se pierde logística, maltrato a mis equipos, si no voy a tener una muestra confiable, no voy a tener una muestra aceptable, una muestra que diga, cumple con todas las condiciones que me indica el laboratorio? Entonces, hay que tener mucho cuidado también en lo que es la preservación y conservación de la muestra. Para realizar un monitoreo, una fiscalización o una supervisión, siempre esas 3 actividades van de la mano de un marco legal. Partimos siempre de la ley madre, que es la 2933-8, la ley de recursos hídricos. Luego, seguimos con toda ley tiene un reglamento, el reglamento el decreto supremo 001-2010, referente a la ley de recursos hídricos. Luego vienen las normativas o los decretos supremos dados por MINAN, donde me indican cuáles son los estándares de calidad del agua, disposiciones complementarias a los ECAS, porque les comento, dentro de los ECAS encontramos diferentes tipos de parámetros a evaluar que pueden ser unos para aguas, río, lagunas, lagos, mares. Entonces, no por ser un cuerpo de agua voy a verificar o medir los mismos parámetros en todos, no, tengo que determinar si es una laguna, verificaré mi normativa, mi decreto supremo, cuáles son los parámetros a evaluar, si es un río de la misma forma o si es un cuerpo, una playa, mar, tengo que verificar qué parámetros voy a evaluar. Luego también nos regimos por la normativa de PRODUCE, quien me indica cuáles son los límites máximos permisibles para las actividades industriales. Una actividad industrial de bebidas gaseosas es diferente a la extracción o producción de aceite. Entonces, son rubros diferentes, es industria, pero son rubros diferentes, para lo cual voy a tener también parámetros a evaluar totalmente diferentes. Y la ley, pues, que para los monitoreos nos interesa bastante, es la resolución jefatura número 010 del 2016 del ANA, que me da un protocolo, cuáles son las pautas adecuadas que tengo que seguir para poder hacer un monitoreo de aguas superficiales, ¿no? Es como una Biblia, en la cual yo tengo que, si yo voy a disponer o salir a hacer un monitoreo, tengo que manejar ese protocolo para saber cuál es la forma adecuada de poder hacer la toma de muestra, de poder indicar mis puntos de monitoreo, de poder conservar la muestra. La metodología de un monitoreo. Se me ocurre, nosotros necesitamos o tenemos la necesidad de verificar cómo está, en qué estado se encuentra la laguna de Yanacocha.
¿ya? Pero nosotros no podemos ir hoy día y tomar una muestra y decir, está bien, está mal. Estamos hablando ahorita solamente de estándares de calidad ambiental. Tenemos que tener una data para ver cómo va en el transcurso del tiempo y de las épocas en que se monitorea, va avanzando, va mejorando o va empeorando la calidad del agua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles van a ser nuestros puntos a monitorear, cuáles van a ser la forma de trabajo que vamos a realizar. Si es una laguna, verificaré mi normativa para ver qué parámetros tengo que evaluar. Verificaré si cuento o no con la logística adecuada. Por eso, para realizar un monitoreo se debe realizar nuestra base principal, nuestro cimiento es la red de monitoreo. Y para tener una red de monitoreo también es un trabajo previo. Se hace una identificación de fuentes contaminantes, las famosas IFCs. La IFC es un trabajo previo a mi red de monitoreo. Para yo poder, disculpen, voy a avanzar, para yo poder tener esta red de monitoreo, ustedes ubican esos puntitos amarillos. Esos puntitos amarillos son los puntitos que yo tengo que donde tengo que colectar muestras, pero no son puntos que a mí se me ocurrió, lo voy a colectar acá, no. Estos 5 puntos es un trabajito de al menos unos 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque yo tengo que, antes de determinar mis puntos a monitorear, tengo que hacer una visita previa para identificar qué fuentes podrían alterar a este cuerpo de agua. Esta imagen es de la laguna Imiría. Entonces yo me desplazo días antes, semanas antes de mi monitoreo a identificar cuáles podrían ser mis posibles puntos de colecta. Entonces ubico. Lo primero que tengo que ubicar es si hay algún centro poblado, alguna comunidad nativa, alguna localidad cerca que estaría, por ejemplo, disponiendo de desagües, ¿no? Tengo que ver. Para ello tengo que tener un contacto directo con la población, hacer un trabajo de encuestas, verificar cuáles son sus actividades económicas productivas. De repente tienen pesca y para su pesca de repente están usando, no sé, barbasco, hay quizás crianza de peces, piscicultura, y está afectando la calidad del cuerpo de agua. No sé, hay minería ilegal. Entonces tengo que hacer un recorrido tanto terrestre como acuático para verificar cuáles podrían ser los puntos donde se podría concentrar la mayor contaminación. O quizás por ahí hay asentada una población que tiene la costumbre de a diario ir al río y lavar con detergentes. También es una identificación porque está contaminando, ese detergente también es una fuente contaminante. Quizás están dejando residuos sólidos que ya no utilizan, lo están dejando cerca al cuerpo de agua, también es una identificación de fuente contaminante, ¿no? Entonces, así, para poder yo determinar mis puntos de monitoreo, tengo que hacer un trabajo previo, que es una identificación de las fuentes contaminantes. Una vez que ya realicé mis encuestas, una vez que yo ya tuve contacto con la población, identifiqué cuáles podrían ser sus principales actividades económicas, ya puedo realizar una actividad de gabinete y decir, sí, me parece que en esta zona de Junín Pablo, de Junín Pablo, es afectada por pesca ilegal. Acá hay pesca ilegal, entonces, según lo que me conversan sus pobladores, ellos para poder desarrollar esa actividad utilizan el barbasco. Hay contaminación, entonces necesito sí o sí colocar por acá un punto de colecta. No, pero me dicen, no, en esta parte, nos vamos a la parte, en Caimito. Caimito no hay población, ahorita se ve que no hay población, no hay nada, no hay ninguna actividad, entonces no puedo tomar una muestra de agua referente por ahí, sino tendría que ubicarme a un punto cerca para que me diga si hay afectación o no del cuerpo hídrico. Una vez que yo identifiqué cuáles podrían ser mis fuentes o mis posibles fuentes de contaminación, ya puedo ir armando mi red de monitoreo, ¿no?
¿Cuáles son las acciones estratégicas previas a un monitoreo? La identificación de las fuentes contaminantes, como les acabo de decir, ¿no? Reconocimiento, verificar si tengo algún vertimiento autorizado o no autorizado. Si a ustedes les dijéramos, chicos, tienen que monitorear el río Neshuya para ver entre el año 2021 y 2023, si el cuerpo de agua es afectado o no. Ustedes tendrán que primero identificar, ¿hay parte industrial por ahí? Sí, hay oleaginosas, hay una planta extractora de azúcar, está la misma PETAR de la municipalidad, entonces esos son vertimientos. Ahora verifico, ¿son autorizados o no son autorizados? Cuando un vertimiento es autorizado, cuando este vertimiento cumple con los ECAS, cuando este vertimiento cumple con la normativa y sus efluentes no van a alterar la calidad del cuerpo de agua. Y cuando no son autorizados, cuando le quiero sacar la vuelta a la ley, ¿no? Vierto al río, vierto al cuerpo de agua, no tengo permiso y encima vierto aguas que no son tratadas, aguas que no van a cumplir con la normativa. Identifico el uso de agua con o sin derecho otorgado. Se está usando el agua con autorización, en este caso de la autoridad del ANA, está usando el agua de esa forma. Propongo mi red de monitoreo, caracterizo cuáles podrían ser mis recursos hídricos afectados o no. De la misma forma, para poder hacer una propuesta de red de monitoreo, tengo que también codificar, identificar cuál nombre tiene la cuenca, tengo que identificar cómo se llama el río, cómo se llama la quebrada, para yo poderle dar una nomenclatura adecuada. Por ejemplo, yo manejo lo que les mostré acá, en esta imagen, en esos puntos. LIMIR 1. Ustedes dirán, ¿pero qué es LIMIR 1? Es un código de colecta, es un punto de monitoreo. L de laguna, IMIR de Imiría, laguna Imiría 1. ¿Por qué? Porque cuando yo me desplazo a esta laguna, entro por esta cuenca, Tamaya, y mi primer punto donde yo tengo contacto después de haber hecho mi identificación de fuentes contaminantes es Q IMIR 1. ¿Qué es Q? Quebrada Imiría 1. Esta no es todavía parte de la laguna, pero sí es el ingreso a la laguna y tengo que monitorear cómo es que está el agua en el ingreso a la laguna. L IMIR 1, laguna Imiría 1, mi punto 1. L IMIR 2, mi punto de laguna Imiría 2, es mi segundo punto a monitorear. L IMIR 3 y L IMIR 4. Tan igual como este red monitoreo que es para Laguna Imiría, tenemos también otros códigos, como por ejemplo para el río Ucayali, R Ucay 1, río Ucayali 1, mi primer punto. R Tapi 1, río Tapiche 1. Entonces le vamos dando nomenclatura de acuerdo a la ubicación en que se encuentra. Entonces, una vez que ya tengo mi línea base, mi diagnóstico de la calidad del agua, ya estoy armando ya mi monitoreo, mi red de monitoreo. Ahora tendré que decidir, ya sé si es una quebrada, si es un río, si es una laguna. Tengo que identificar qué parámetros voy a evaluar. Y para poder identificar qué parámetros voy a evaluar, me tengo que ceñir en el Decreto Supremo 04/2017 del MINAM, donde me indica, para cada parámetro me indica, para cada tipo de agua me indica un determinado parámetro. Para aguas continentales, para aguas marino-costeras. Los parámetros se deben seleccionar teniendo en cuenta las actividades poblacionales y productivas. Si yo observo que la normativa me indica que tengo que hacer 96 análisis, y quizás no cuento con la logística, no cuento con el presupuesto para tomar de un solo. Imagínense que tienen que ustedes hacer un monitoreo de 10 puntos y la normativa le dice que para cada punto tienen que evaluar 96, hacer 96 colectas para evaluar 96 parámetros. Entonces, ¿cuándo van a acabar sus 10 puntos? Es un trabajo muy tedioso. Tendré que dar preferencia a aquellos parámetros que se ven involucrados en la actividad a realizarse en el punto a colectar. Si yo veo que en ese punto hay actividad de hidrocarburos, entonces tendré que tomar una muestra para analizar TPH, para analizar si hay proceso de petróleo o no.
Si yo veo que por ejemplo, veo que la laguna de Yanacocha es afectada por residuos del Hospital Amazónico, entonces tengo que tomar un punto cerca y en ese punto tengo que evaluar coliformes. En ese punto tendré que evaluar DBO. En ese punto tendré que evaluar pH. ¿Por qué? Porque tengo que determinar como profesional cuáles pueden ser los factores que estén alterando o los componentes que estén alterando el cuerpo de agua. Y de acuerdo a eso seleccionar cuáles van a ser mis parámetros a evaluar. Clasificación de los cuerpos de agua superficiales y marinos, usos actuales y potenciales de recursos hídricos. Los parámetros se determinan de acuerdo a la calidad del agua del efluente a verter y la clasificación del cuerpo de agua a evaluar, lo que les digo, ¿no? Si yo veo que en esa zona no hay actividad industrial, entonces tengo que discernir entre 3 o 4 parámetros, tengo que elegir los parámetros que se acoplen más a la zona, al punto de evaluar. Y es así como uno ya va armando la red, va armando los parámetros a seguir. Tu primer y segundo monitoreo serán tus monitoreos de riesgo, tus monitoreos a prueba para indicar qué es lo que tú encuentras en tu entorno. Entonces ya más adelante ya conoces la zona, ya sabes qué actividades hay, ya sabes incluso hasta el curso de agua, ya sabes cuáles pueden ser los afluentes, cuáles pueden ser los ríos tributarios. Entonces ya tienes una mejor imagen de tu monitoreo y ya puedes discernir en 5 o 6 monitoreos, está bien, sí debo tomar en este punto. No debo tomar en este punto porque el curso de agua cambió. El año pasado era para ese lado, este año es para el otro lado, se va a la derecha, se va a la izquierda. Entonces, yo ya puedo determinar en 5 o 6 monitoreos cuál va a ser realmente mi red de monitoreo, porque recuerden que cuando hay agua, cuando hablamos de época de venida, el curso del agua es totalmente diferente cuando hablamos de época de estiaje. A veces llegamos a nuestro punto y vemos, no hay agua. ¿Qué hago? Mi GPS me indica que ese es mi punto de monitoreo, pero el curso del agua cambió. ¿Qué hago? Reportaré, no tomé muestra, no. Entonces, tienes que colocar en observación en tu cadena de custodia. No encontré el curso del agua, el mismo curso de agua, pero me desplacé 500 metros y había agua. Entonces, está a 500 metros de distancia, tomé mi muestra de acá. Y a la hora ya de hacer tu informe final, tendrás en consideración eso también, ¿no? Planificación de un monitoreo. Todo lo que veníamos hablando se resume en 3 pasos: el premonitoreo, el monitoreo y el postmonitoreo. Tenemos 2 clases de monitoreo. El monitoreo que lo podemos realizar de forma personal. Se nos ocurre nosotros mañana hacer un trabajo de investigación. Entonces, armamos un grupo y nos dividimos las labores, las tareas y hacemos el monitoreo, el muestreo y finalmente nuestro informe de consolidación de datos. Pero el otro monitoreo es el monitoreo participativo, una actividad que hace la Autoridad Local del Agua, ¿no? Que ejecuta los monitoreos. ¿Por qué participativo? Porque ellos invitan a los actores involucrados en la cuenca, involucrados en la actividad o en las actividades industriales o agropecuarias que se desarrollen en torno a esa cuenca. Si yo tengo que hacer un monitoreo a la cuenca de Pachitea, río Pachitea, yo no podría considerar como un actor invitado al alcalde de Limiría o al representante de la comunidad, ¿no? De Limiría, porque no tiene relación con la actividad que voy a realizar, pero sí puedo invitar como participante al alcalde de Puerto Inca, sí puedo participar al responsable de calidad de salud de Puerto Inca. Entonces, a actores involucrados con esa cuenca. ¿Y para qué los invito? ¿Para qué? Para que ellos sean mis evaluadores en la toma de muestra, en que mis puntos son los correctos, en que estoy respetando el protocolo, pero previo a ello vengo como responsable de la actividad, capacitarlos, darles los instrumentos necesarios para que ellos también se relacionen con el tema y tenga un fin el poder que ellos participen de esta actividad, ¿no? Tendré que nutrirles con la información,
hablarles de lo que es un parámetro, hablarles de por qué se hace el monitoreo, por qué se eligió ese punto, y qué mejor que ellos que conocen la zona para que me indiquen si el trabajo que yo vengo haciendo es el correcto o no. Por eso se llaman monitoreos participativos, porque tenemos la participación de la comunidad, de autoridades que necesitan los datos para poder ellos tomar decisiones posteriores y recuperar ese cuerpo de agua. Entonces, esa etapa es un premonitoreo también. Es parte de un monitoreo participativo, pero el capacitar a los que van a ser parte del monitoreo participativo ya es una parte del premonitoreo. Si nosotros nos agrupamos ahorita, ustedes como estudiantes de la UNO, nosotros como, voy a llamarme, ¿no?, como sus docentes, y nos decidimos hacer un estudio en la cuenca del Ucayali, entonces vamos a tener también que capacitarnos, armar un plan de trabajo, ver qué actividad vamos a realizar. Ahí estamos haciendo un premonitoreo, ya estamos planificando el monitoreo. Un grupo se encargará de ver la logística, también es parte del premonitoreo. Otro grupo se encargará de ubicar cuáles son los puntos, después de haber hecho nuestra identificación de fuentes contaminantes que vamos a muestrear. También es parte del premonitoreo. Se encargará de hacer el contacto con el laboratorio donde vamos a destinar nuestra muestra. Ese tipo de coordinaciones son parte del premonitoreo. Que contemos con la embarcación, que contemos con los equipos de protección, es parte del premonitoreo. Una vez que ya tenemos toda esa etapa cubierta, pasamos a lo que es el monitoreo en sí, ¿no? Es el reconocimiento del lugar a donde vamos a ir, el entorno, lo que les decía, verificar, y llego, y si no hay un lugar donde yo pueda cargar mis equipos, tengo que cargar mi GPS, tengo que cargar mi equipo multiparámetro, ¿qué hago? Entonces, es hacer reconocimiento al lugar, rotular mis envases, porque recuerden que los envases van rotulados, donde se indica la fecha, la hora, quién tomó la muestra, los parámetros, para qué parámetro estoy tomando esa muestra, qué conservante o qué preservante voy a colocar en esa muestra. Entonces, es parte también de mi monitoreo. Georreferenciar mi punto, que ya había marcado en mi premonitoreo. Tomar la muestra en el momento, es mi monitoreo. Yo estoy haciendo la actividad ya. Tener mi cadena de custodia. Aquí en la cadena de custodia quiero también hacer mucho énfasis. Muchas veces, y me involucro, porque ¿quién no ha sido estudiante, no? ¿Quién quizás no ha tomado las cosas así, de simples y no le hemos dado importancia? Entonces, a veces vemos que esa cadena de custodia para muchos puede significar una simple hoja, un dato que no es importante ni trascendental, pero es el inicio de nuestro monitoreo. Es un dato, es la partida de nacimiento de nuestra muestra. Es la partida de nacimiento de todo nuestro trabajo que hemos desarrollado, donde vamos a indicar a qué hora tomamos la muestra, vamos a indicar la fecha, que es importante, vamos a indicar si nuestra muestra fue refrigerada, quizás en el momento que yo empecé a tomar mi muestra, empezó la lluvia, también es un factor importante porque me va a alterar mi resultado de alguna forma porque me está diluyendo la muestra. Indicar que donde el punto que siempre tomaba, en esa oportunidad no encontré agua. Entonces, esa cadena de custodia es de mucha importancia. Indicar para qué parámetros estoy colectando, el mismo transporte de la muestra, la forma como transportamos la muestra, en qué lo transportamos, de qué sirve que nos esforcemos tanto en tener la logística, en hacer un buen premonitoreo, incluso un mismo monitoreo si las muestras las vamos a enviar no con las medidas adecuadas, ¿no? La vamos a enviar sin refrigerar, la vamos a enviar mal tapadas, y en el camino se van a destapar y va a vaciarse la muestra. Entonces es importante, la vamos a enviar, no sé, va a tener contacto con productos químicos. Entonces todo eso ya va afectando nuestra muestra. No la vamos a enviar en los envases adecuados. Entonces eso es parte de nuestro monitoreo. Asegurar la calidad de nuestras muestras.
Y el post-monitoreo es ya el análisis propio de las muestras. Lo recomendable para que nuestro trabajo tenga confiabilidad es que tratemos de enviarlo a un laboratorio que esté acreditado, sobre todo para los parámetros que estamos monitoreando, ¿no? Porque el laboratorio A puede estar acreditado, pero tan solo para el parámetro conductividad, y yo quiero evaluar un parámetro microbiológico. Entonces, dice ser acreditado, pero no está acreditado para el parámetro que voy a evaluar, también es un dato importante. Entonces, no, el laboratorio A dice que está acreditado por INACAL, tiene toda su publicidad acreditado por INACAL, sí, pero es necesario averiguar para qué parámetro está acreditado. Está acreditado para el parámetro que yo necesito, el valor referencial, ¿no? El procedimiento y la revisión de los datos de análisis. En un monitoreo, voy a tener en cuenta parámetros físicos, parámetros químicos, parámetros microbiológicos en un monitoreo. Vamos a centrarnos ahorita en esa etapa, en la etapa central, en el monitoreo. Cuando uno va a campo, tiene que ir ya con sus fichas y determinar, previo a ello, en mi premonitoreo, qué parámetros voy a evaluar. Dentro de ellos, se supone que debo trabajar mis parámetros físicos, mis parámetros de campo. Parámetros de campo, les hablo de medición de pH, conductividad, medición de DBO. ¿Qué otro parámetro podemos meter en campo? Turbidez. A ver, ya les dije pH. Temperatura también, que es importante, ¿no? Entonces, esos son mis datos de campo. Esos datos de campo los hago con un equipo, generalmente un multiparámetro que está calibrado. Incluso hasta la posición, cómo coloco el equipo en campo, es importante. La forma como lavo mis electrodos es importante. La forma en donde colecto mi muestra para poder medir mi temperatura, mi pH, mi conductividad, es importante. Una vez que yo tengo todos esos datos y me cercioro que están llenados en forma correcta, con respecto a fecha, con respecto a coordenadas, con respecto a hora, si tengo alguna observación, esos son mis datos de campo. Esperaré que vengan los datos del laboratorio, los resultados del laboratorio, que son los parámetros ya que me indica la normativa, para poder consolidar, y ahí estoy haciendo ya un trabajo de post-monitoreo, un trabajo de gabinete. Consolidaré mis datos, haré mis comparativos y veré si el cuerpo está afectado o no, o alterado en algún parámetro, ¿no? Entonces, ya ahí viene la elaboración del informe técnico. Como ANA, nosotros hacemos todos esos 3 pasos, nuestro premonitoreo, nuestro monitoreo, nuestro postmonitoreo, y determinamos si el cuerpo está afectado. Pero no tenemos dentro de nuestras competencias, que sería maravilloso, porque también como profesional a veces me siento frustrada, saber que el cuerpo de agua A está alterado en parámetros microbiológicos, coliformes, y no poder hacer nada, porque no está, lamentablemente no está dentro de mis competencias. ¿Qué me queda? Comunicar. ¿Comunicar a quiénes? A los actores que les interesa esa cuenca. En el caso de Yanacocha, comunicar a la municipalidad, que es mi primera instancia. Comunicar me iré a Diresta, comunicar al gobierno regional que eso está pasando, tu cuerpo de agua está alterado, esto está pasando. Ve qué medida tú puedes tomar como autoridad para poder revertir este daño que con el pasar del tiempo va a hacerse más grave. Eso es lo que yo hago. Yo alerto, pero más no me coge de manos amarradas totalmente, porque no puedo participar dentro de una corrección, pero sí te puedo indicar o te alerto. Esto está pasando, mire, un par de años más y tu agua puede estar, si tú no tomas medidas, tu agua ya no va a servir. No va a servir ni para recreacional ni para nada, porque ni la población va a poder bañarse ahí. Entonces, eso también quiero que quede claro dentro de nuestras etapas de monitoreo, nuestro post-monitoreo, ¿no? Comunicamos. Esta imagen que hemos observado hace un momento, que es nuestra red de monitoreo. A veces parece tan simple, pero armar esta red de monitoreo es a veces un trabajo hasta de semanas.
planificación de monitoreo. Acá hay otra imagen de un monitoreo del BRAE bajo Purímac, donde acá también tienen sus puntos de monitoreo, ¿no? Quimbiri, Río Purímac, con sus códigos, y está diseñado para que puedan ellos desplazarse y tomar sus puntos. Acá tienen su, bueno, como todo mapa, no su leyenda. Acá te indican los puntos rojos si hay población. Entonces, si hay población, tengo que más o menos verificar por ahí cuál podría ser mi posible fuente de contaminación, ¿no? Y la ruta a seguir. Lo que les hablaba, bueno, la normativa nos indica, ¿no? Las categorías de agua, categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Y los estándares nacionales de agua, de acuerdo a la categoría a la que yo voy a monitorear, voy a hacer la colecta de muestras. En el caso de categoría 1, está poblacional y recreacional, que me abarca todas aquellas aguas, ¿no?, que están destinadas para producción de agua potable. Aguas superficiales destinadas para recreación, que están dentro del rubro B. En la categoría 2 hablamos de actividades marino-costeras, netamente todo lo que tenga que ver con el mar, cultivo de bivalvos, cultivo de otros recursos hidrobiológicos. También tenemos otra categoría que es la categoría 3, riego de vegetales y bebidas y agua destinada para bebidas de animales. Esta categoría también es importante porque y se ve tal vez por la falta de conocimiento, por la falta de haber hecho la divulgación adecuada, ¿no?, de esos estándares, ¿no? A veces decimos, voy a sembrar y tengo cerca un cuerpo de agua, vamos a hablar de forma totalmente irracional, ¿no? Voy a sembrar, tengo cerca un canal, abro el canal y me va a regar, y va a regar mi cultivo. Pero esa no es la idea. La idea, cuando nosotros como profesionales tenemos que trabajar y salir a campo para orientar a la población, es indicarles que igual el agua también tiene que cumplir ciertas condiciones. Así vaya a ser para riego de vegetales, así vaya a ser para bebida de animales. Porque, por ejemplo, si yo verifico que ese canal o ese cuerpo de agua que yo quiero destinar para mi riego es rico en coliformes y voy a regar vegetales de tallo corto, lechugas, ¿qué estoy haciendo? Y esa lechuga ni siquiera la voy a poner la cocción para al menos minimizar la carga microbiológica. La vamos a comer directamente si no tiene un buen lavado que estamos comiendo. O sea, cositas tan minúsculas, tan pequeñas, donde nosotros de alguna forma podemos ayudar con los conocimientos que tenemos, ¿no? Entonces, cositas así tan pequeñitas, a veces pasan desapercibidas por nosotros, pero sí es para el ganado, ¿no? No, tengo cerca un espejo de agua, pero no sé si ese espejo de agua contiene, no sé, es rico en fierro. ¿Qué le estoy dando a mi ganado? Si ese espejo de agua, no sé, por ahí cerca hay un brazo de un río que aguas arriba hay minería ilegal, y también qué minerales, qué componentes inorgánicos le estoy dando a ese ganado, ¿no? O sea, cositas pequeñitas. Luego la categoría 4, que es la conservación del ambiente acuático, donde estamos de alguna manera inmersos nosotros, ¿no? Lagos, lagunas. Si hablamos de Ucayali, la laguna Yarinacocha, la laguna Imiría, que particularmente son las que ya estoy monitoreando casi un año. He hecho monitoreos de venida y de estiaje, tanto en Imiría como en Yarinacocha. Luego también tenemos los ríos propios de la selva, ¿no? Aquí, como Alapucalpa, evaluamos lo que es la cuenca del Aguaitía, río Pachitea, Ucayali, la laguna Imiría y la laguna Yarinacocha, ¿no? Están dentro de esta categoría 4. Y lo que se quiere con estos estándares es conservar el ambiente acuático, conservarlo, que no sufra alteración alguna, que se mantenga dentro de los niveles de sus secas considerables.
Lo que les decía, los parámetros físicos, ¿no? Dentro de nuestras categorías, si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de descargar el Decreto Supremo 004/2017 del MINAM, se van a percatar que tienen cuadritos por categorías, categoría 1, categoría 2, lo que estamos acá, categoría 3, categoría 4, ¿ve? Y cada categoría está subdividido en parámetros, ¿no? Por ejemplo, para la categoría 1, dentro del parámetro físico me indica analizar cloruros, conductividad, físico-químico me indica, por ejemplo, dureza del agua, ¿no? Entonces, esos parámetros también hay para la categoría B, para la categoría C, para la categoría D. A nosotros, como Cuenca de Ucayali, nos vamos a centrar en esa oportunidad en lo que es la categoría 4, conservación del medio ambiente, del medio acuático, disculpen. Por ejemplo, para el caso de lagunas y lagos, la normativa me exige que yo tengo que evaluar lo que son grasas y aceites acá, grasas y aceites. Me exige también que tengo que verificar para lagos y lagunas, evaluar clorofila, evaluar si hay presencia de zooplancton, fitoplancton. Tengo que evaluar conductividad en el parámetro físico-químico. Dentro de los inorgánicos, por ejemplo, me exige la normativa para lagos y lagunas evaluar presencia de cobre, presencia de cromo, presencia de mercurio, plomo, y así. Por cada categoría me va exigiendo un determinado parámetro. Y el parámetro microbiológico que sí está presente en todas las categorías, la presencia de coliformes termotolerantes, ¿no? Tiene un determinado rango. En el caso de lagos y lagunas hablamos de que tenemos que estar, nuestro punto no tiene que sobrepasar las 1000, número más probable por cada 100 mililitros. No tengo que tener más de 1000 coliformes en una muestra de 100 mililitros. En el caso de lagos y lagunas. En el caso de ríos, es un poquito más amplio. Para los ríos de la selva estamos hablando de 2000. No puedo tener más de 2000 coliformes termotolerantes en una muestra de 100 mililitros. Lo que les mencioné hace unos momentos, ¿no? Cuán importante es tener los equipos de monitoreo y la indumentaria adecuada. Cuando hablamos de equipos de monitoreo, hablamos del GPS, que se ha convertido ahora en una herramienta esencial y primordial en los monitoreos, ¿no? Nos va a indicar, antes de realizar mi monitoreo, armo mi data, y colocaré punto 1 en tal coordenada, punto 2 en tal coordenada. Entonces, cuando ya estoy en camino a hacer el desarrollo del trabajo, ya me va indicando, ese es el punto correcto donde tienes que monitorear según la data anterior, ¿no? Según monitoreos anteriores. Es importante también tener una evidencia para poder hacer tu informe final en el tema de monitoreos, porque fácil es decir, no sabes si tomó en el punto correcto, en la fecha correcta, en la hora correcta, ¿no? Entonces es importante tener una evidencia, que mejor que una fotografía, y que mejor que esa fotografía traiga fecha y hora. Ahora hasta las mismas fotografías nos pueden indicar hasta las coordenadas. Entonces es una evidencia mucho, con mucho más valor, ¿no? Para mi trabajo. En el caso de nuestro multiparámetro, que también es importante, los equipos multiparámetros para medir conductividad, temperatura, pH de la muestra, una linterna de mano, porque a veces aquí no le ha pasado que se desplaza por el río en época de estiaje y el río está abajo, y lo que normalmente se hacía en 6, 7 horas, ahora pues lo haces en 10 horas, ¿no? Entonces llegas quizás en un momento que ya está un poco oscuro, la parte donde tienes que tomar tu muestra. Entonces siempre es bueno tener una linterna. Bueno, si vamos a medir, tomar también como referencia medición de caudales, ¿no? Tener un correntómetro, un caudalímetro. En respecto a la inventaria de protección, acá en los zapatos de seguridad como que un poquito, no estoy de acuerdo cuando trabajamos dentro de un río, una laguna, un lago, porque
es mucho más riesgoso estar con zapatos de seguridad. Puede que tu embarcación por ahí tú fundes perfecto y tengas que caer al agua, entonces como que no te ayuda el zapato de seguridad, ¿no? Estar con tu EPP más importante, que es tu chaleco salvavidas, ¿no? Pero que sea un chaleco salvavidas, porque muchas veces vamos a río y son otra cosa que el chaleco salvavidas, ¿no? Tenemos que tener presente que tienen que ser un chaleco salvavidas porque nuestra vida está en riesgo. Nuestros impermeables para el caso de lluvias, si vamos a desplazarnos en puentes, en los ríos, ¿no? Un arnés, que es importante para poder desplazarnos hacia la colecta de la muestra. La preservación de la muestra también es importante, como les había mencionado, ¿no? Ahora todo ya es más práctico, ya el laboratorio anteriormente nos enviaba pues para hacer la colecta de muestra, para hacer una corrida de metales pesados, una botella ámbar de vidrio. Había que tener muchísimo cuidado en campo, porque es vidrio, la manipulación es distinta a un envase de plástico, a un envase de polipropileno, es más tedioso. 1 litro de agua, nos venía nuestros viales, 500, 200 mililitros para nosotros mismos prepararlos. Ahora no, ahora te facilita todo esto el laboratorio ya no te envía los envases de vidrio, te envía ahora los envases de polipropileno, de plástico, te envía tus viales, ya, si necesitas 3 mililitros para esa muestra, te los manda en un vial de 3 mililitros ya adecuado para esa muestra. No necesitas tú pipeta, no necesitas medir nada más que simplemente abrir tu vial y colocarlo en tu muestra, ¿no? Como que las cosas se van haciendo más prácticas y los métodos que utilizan también son más prácticos y requieren de menos cantidad de muestra. Entonces, si antes para un punto mandábamos 5 litros de agua, ahora pues estamos llegando a 1,5 litros, 1,800 en muestra que se está enviando para ese punto, ¿no? O sea, todo se va haciendo más dinámico. Es importante también lo que dice acá, ¿no? Preservar la muestra, cerrar herméticamente el frasco y para mayor seguridad encintar la tapa para evitar cualquier derrame de líquido agitando por uniformizar la muestra. Es importante. Es importante también que acá mencionarles que a veces el punto de colecta está retirado o el punto de colecta no tengo accesibilidad. Para eso hay brazos mostradores. Mil disculpas, no tengo la imagen del brazo mostrador, pero son, vamos a llamarles un tipo, un palo con una canastilla de acero inoxidable que me sirve, como su nombre lo dice, como brazo para yo poder colocar ahí el envase y desplazarme, me ayuda más o menos 1 metro, 1,5 metros más y poder hacer la colecta de mi muestra. Entonces, son accesorios que me ayudan a que pueda yo colectar la muestra, así esté la muestra sea un poco inaccesible. Una vez que yo colecto la muestra, si yo tengo la oportunidad de colectarlo directamente en el envase que el laboratorio me envía, qué bueno, pero si no hay esa forma, porque ya es inaccesible hasta colocar el vaso mostrador y tengo que colocar una soga, amarrar una soga y enviar un balde, ese balde también tiene que enjuagarse con la misma agua que voy a muestrear. Son cosas que de repente el libro no nos lo dice, pero tu experiencia y por tu propio raciocinio te das cuenta que tú no puedes colectar una muestra con un balde donde vienes colectando ya una muestra anterior, porque puede tener todavía residuos de esa muestra. Entonces tienes que enjuagar bien tu muestra, tu balde para poder hacer la colecta. Rotular muy bien tus botellitas, donde coloques la hora, la fecha que estás colectando la muestra, ¿no? Y cerciorarte que esa muestra vaya correctamente tapada para evitar derrames. Aquí hay un equipo de monitoreo que creo que todos conocemos, que es el multiparámetro, ¿no? Que sirve para medir parámetros de campo, tales como lo que le mencioné, el pH, los sólidos disueltos, oxígeno,
temperatura, y todos esos equipos, nuevamente, deben estar correctamente calibrados y al menos tener un certificado. Recuerden que el certificado de calibración dura 1 año, entonces, si estamos hablando de un proyecto, si estamos hablando de un monitoreo con cierto presupuesto, entonces, qué mejor, ¿no? Poder calibrar el equipo. ¿Están despiertos todavía, chicos? Sí, ingeniera, Sí, disculpe. ingeniera. Ya. Mira, Ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta? Yo sé dormido. Ingeniera, También. una Sí, pregunta. no hay- a ver, te escucho. Soy Yauri Flores. Es muy cierto que INACAL acredita para el multiparámetro un periodo de 1 año, pero ¿qué pasaría si digamos, el multiparámetro tiene algunas imperfecciones a mitad de año? Ya. Para eso, si ustedes se dan cuenta, los equipos multiparámetros vienen con sus buffers, con determinado pH. Lo que se debería hacer es, una vez que mi equipo ya viene calibrado y con su certificado, cada monitoreo que yo realizo, cada salida que voy a realizar, minutos antes, momentos previos, utilizo mis buffers. ¿Para qué? Para que no se pierda la calibración de mi equipo, no se vaya desgastando esta calibración, porque si bien es cierto, si baja 1 milésima, centésima, ya está afectando mi resultado. Entonces, lo que se recomienda, lo que yo les puedo recomendar es que tengan sus buffers a la mano, que sean sobre todo limpios, porque cometemos el error, porque no lo hacemos sabiendo, todo. Y a veces colocamos nuestro mismo electrodo dentro del envase directamente, ¿no? Y ya lo estamos enturbiando el medio, y ya le cambiamos la concentración de pH de ese buffer. Si venía para 6.8, como ya voy utilizando el mismo buffer siempre con mi electrodo que estaba sucio, ya no estará en 6.8, estará en 6.5, entonces ya esos 0.3 ya está alterando. Entonces, lo que generalmente se tiende a hacer como ya un protocolo con tu equipo es verificar antes de salir de campo que estén tus buffers, colocar tus electrodos dentro de tus buffers que cumplan esas medidas de pH. Y si por A o B, pues ya se escapan mis manos y tengo 5 o 6 minutos utilizando mi multiparámetro y sé que no me está dando un resultado fiable, tendré que volver a calibrarlo. Si necesito el certificado nuevamente y para que mi resultado sea fiable, si no, puedo agenciarme de buffers. Me agencio de los buffers, los básicos, un ácido, un neutro y un básico, y el equipo se puede reprogramar y se puede volver a calibrar de forma manual, teniéndolo siempre y cuando tenga los buffers y esté segura que esos buffers realmente pertenecen a esa indicación de pH. Eso es lo que puedes hacer, ¿no? Con tu equipo multiparámetro. A ver, alguna otra cosita por ahí, como para ya conversar un ratito, ¿no? No sé si Ingeniera, vayan a dormir. Dime. soy Coraima Barrera. Una consulta. Usted mencionó que es muy importante ver que los parámetros que vayamos a evaluar, los laboratorios estén acreditados en esto. ¿Cómo se podría ver los parámetros en los que están acreditados estos laboratorios? Ya, tú entras, gracias a Dios ahora tenemos toda la tecnología en las manos, y entras a la página web de INACAL. En la página web de INACAL vas a encontrar una pestañita que dice laboratorios acreditados. Le das clic a la pestañita y te va a salir por cada ciudad los laboratorios que están acreditados, un cuadrito, y te sale laboratorio, ciudad y parámetros a los que están acreditados, los parámetros. Por ejemplo, aquí en Ucayali tenemos al laboratorio Natura. Natura está acreditado para ciertos parámetros, en el caso de agua está acreditado para ciertos parámetros, si no me equivoco está acreditado para conductividad, para pH y para sólidos, si más no me equivoco, pero de que está acreditado, pero de repente no está acreditado para bario, para antimonio, ¿no? Entonces eso ya tendría que hacer en otro laboratorio acreditado. Y tú puedes verificar eso en la página web del INACAL. Esa página está actualizada con los laboratorios y los parámetros que están acreditados. Gracias, ingeniera. Ya, ¿alguna otra cosita, chicos?
Sí, ingeniera, soy Samantha Magallanes. De acuerdo a las categorías del Decreto Supremo, en la categoría 1, poblacional y recreacional, hay Ya. 3 tipos de subcategorías. En la A3 dice aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado. Mi duda es sobre Ya. en qué consiste este tratamiento avanzado y si es que, por ejemplo, no cumple uno de estos parámetros, ya basta que no cumpla uno, mejor dicho, para que se le considere en esta categoría. Ya, estamos en una categoría 1, poblacional y recreacional. ¿Me hablas de aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección? ¿De la 1? La A3 con tratamiento avanzado. Ya, ya. A ver, aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado, ya. ¿Cuál es? A ver, repíteme tu pregunta, ya me ubiqué en la tablita. Repíteme tu pregunta. ¿En qué consiste? Porque no encontré la explicación en el tratamiento avanzado y si es que basta que no cumpla con uno de estos parámetros para que se le tenga que aplicar este tratamiento avanzado. Ya, cuando hablamos de, vamos a ir en orden. El A1 te habla de aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. Cuando hablamos de desinfección, hablamos de la adición de un producto químico que te va a bajar, sobre todo carga microbiana. Cuando hablamos en A2, aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, ustedes me imagino que lo que habrán hecho en la universidad, los famosos filtros, han hecho filtros, ¿no? Son tratamientos convencionales. Y cuando hablamos de tratamiento avanzado, ahí podemos incluir lo que es el ósmosis, podemos incluir lo que es UV. Entonces, si dentro de tu lista de parámetros no cumple o no está dentro del rango, por ejemplo, cianuro te dice 0.2 y tiene 0.8, entonces ya no podríamos incluir a tu muestra o a tu colecta dentro de este A3 porque no está cumpliendo estos parámetros. El tratamiento que estás utilizando no está supliendo tu necesidad, no está bajando o no está disminuyendo la cantidad de este parámetro físico-químico, ¿no? Entonces, excluimos porque no está cumpliendo. Por eso está este cuadrito de parámetros que tiene que cumplir. Ahí hay una alteración ya a tu muestra, a tu colecta. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Hola. Sí, ingeniera. Es decir, si es que, por ejemplo, vale 0.8, se tendría que hacer el tratamiento específicamente para ese parámetro. Ya, tienes que ajustar tu tratamiento y verificar qué es lo que puede estar haciendo que no esté compensando, ¿no? Ok, ver. En realidad, cuando hablamos de un tratamiento avanzado, no solamente no es un solo método. Ustedes habrán tenido la oportunidad de visitar plantas de tratamiento de agua de mesa. Las convencionales usan filtros, pero hay otras empresas que ya tienen un poquito más de trabajo, vamos a llamarlo, de tratamiento. Usan, aparte de usar filtros, usan productos químicos, usan la misma ósmosis inversa. Entonces, son tratamientos adicionales que muchas veces se usa para bajar ciertos parámetros y para adecuarlo a la normativa, ¿no? Es un conjunto ya de tratamientos a los que es sometida la muestra de agua o el agua. Es en el caso de agua potable para consumo. Y luego acá tenemos 2 preguntas en el chat de Justin. Dice, una vez realizado mi trabajo de campo identifico mis posibles fuentes contaminantes, es después de eso cuando se seleccionan los parámetros a medir o simplemente es medir todos los parámetros establecidos en el ECA. ¿Ya? Como les hice mención, chicos, hace unos momentos, si yo voy a analizar la categoría 4, que es lo que nos compete a nosotros por ser zona de selva, ya vamos a hablar del río Callao, y la categoría 4, vamos, me indica que la categoría 4 me indica que tengo, ya acá está. La categoría 4 me indica que tengo, a ver, todo.
38 parámetros a monitorear, pero empiezo a desglosar parámetros físicos. Por ejemplo, quiero evaluar el río Cayali. Me dice, cuando yo hice mi identificación de fuente contaminante, encontré que en la parte que estoy destinada a monitorear está afectada más que todo por actividad antropogénica, porque hay población. Entonces, si solamente observo que mi parte afectada, mi parte de trabajar, muy monitoreada, solamente hay población asentada, no hay minería, no hay actividad de hidrocarburos, entonces podría ir desechando estos parámetros y decir, no, caramba, son 38 parámetros y no tengo el presupuesto ni la logística para poder hacer todo. Entonces, como que esto dentro de mi identificación de fuente contaminante no me ayudaría porque no veo que haya afectación de mi cuerpo hídrico, porque no hay cerca industria, no hay cerca minería, no hay cerca ninguna actividad económica que pueda estar alterando el cuerpo de agua por ese parámetro. Entonces, lo desecho. Por ejemplo, un parámetro muy, muy bajito que nos indica es el cadmio disuelto. Dice que si mi cadmio es menos de 0.000025, es un agua adecuada. Entonces, es una cantidad bien pequeñísima. Entonces, si no tengo la logística ni el presupuesto, puedo decir, no, en esta oportunidad no te voy a evaluar, porque no cuento con los recursos. Entonces, para eso se hace un estudio previo, se hace una identificación de fuentes, cuando conozco mi zona, conozco por qué puede ser afectada, entonces necesito ese parámetro. Es como que voy a evaluar yo la cuenca del río Pachitea, y sé que en Pachitea abunda la minería ilegal, y voy a decir, no, no voy a evaluar presencia de fierro, no voy a evaluar presencia de mercurio. Entonces, no, pues eso es ilógico, porque sabes que va a haber esos minerales por ahí, por la actividad que realizan, ¿no? Voy a evaluar Río Nechuya y digo, no, esta vez no voy a evaluar grasas ni aceites, pero si sabes que por ahí están las principales empresas de extracción de aceite, entonces tiene que concordar la actividad que yo haya evaluado anticipadamente para poder también determinar cuáles van a ser mis parámetros a evaluar, ¿sí? Ya. También hay otra pregunta, bióloga, que de Lisette Ríos. Ingeniera, ¿todas las muestras deben estar conservadas a las mismas temperaturas o hay alguna muestra que se debe conservar a temperaturas menores? Si es así, ¿a qué se debe? Dime. Bueno, dice, si es así, ¿a qué se debe? La diferencia. Gracias, Lisette, porque es un buen punto y de verdad no lo toqué. No, chicos, en el caso, cuando vamos a empezar por las muestras microbiológicas. Cuando hablamos de muestras microbiológicas, y les decía que el parámetro que más se repite en todas las categorías de agua es la de coliformes termotolerantes. Ahí no existe preservante alguno que me ayude a preservar nuevamente mi muestra, no. Si yo voy a hacer una colecta y sé que voy a demorarme 7 días, entonces yo no voy a poder colectar los 7 días coliformes. ¿Por qué? Porque una muestra de coliformes solamente tiene una validez de 24 horas. Pasada 24 horas, esa muestra ya no me sirve. Tendría que colectar la muestra un día antes de llegar al punto donde voy a enviar mis muestras y descontar el tiempo de envío, el tiempo de transporte también, ¿no? O sea, no, ahí no, por más que le ponga hielo, por más que le ponga ice pack, no me sirve esa muestra ya. Cuando pasa más de 24 horas, en el caso de la muestra microbiológica, ya desechamos esa muestra, ya no es una muestra fiable ni confiable. Entonces, estoy gastando logística, estoy tomando espacio porque voy a colocar ese envase por las puras, no me sirve. En el caso de los parámetros orgánicos, ahí sí, incluso hay parámetros que colocando sus viales, sus conservantes adecuados, me puede durar hasta 3 meses, 4 meses la muestra. Entonces, cada parámetro es una historia aparte, ¿no? El parámetro microbiológico, 24 horas me dura como máximo. El parámetro orgánico, grasas y aceites, si para grasas y aceites le voy a colocar ácido, me puede durar hasta 3 meses la muestra, ¿no?
En el caso de la correa de metales también, le coloco su conservante, su preservante, y me dura 3 meses esa muestra. En el caso de DBO, esa muestra sí me dura 48 horas nada más. Entonces, cada parámetro tiene una historia aparte. No puedo estandarizar y decir, voy a tomar la misma colecta para todas las muestras, ¿no? No puedo. Si yo voy a coger, voy a tener la idea de hacer monitoreo en la confluencia, vamos a hablar en la confluencia del río Ucayali con el río, a ver, voy a hacer con el río, claro, quiero hacer un monitoreo entre la unión del río Amazonas y el río Ucayali. Cuento el tiempo que me desplazo hasta la unión. Tomo mi muestra de la confluencia de la unión del Amazonas con el Ucayali. Tengo que ver a dónde me sale más rápido irme, regresarme a Ucayali o irme a Iquitos. A Iquitos nada más porque estoy a un día. Entonces, en ese punto, si estoy a un día, pensaré, llevo a Iquitos un día. Todo eso tengo que ponerme a pensar para hacer un monitoreo. Llevo a Iquitos en un día. En ese día, perdón, batería. Llevo Iquitos a ese día, mi muestra de coliformes ya no me va a servir, porque tengo que descontar el tiempo que va a tener en vuelo, el tiempo que va a estar en el aeropuerto hasta que recojan la muestra, son más de 24 horas. Entonces, ¿para qué voy a tomar microbiológico? Este parámetro estaría tomándolo por las puras. Todo esto hay que ver, en un monitoreo tienes que ver distancias, tienes que ver incluso si vas a enviarlo por quizás vía terrestre, cuánto tiempo va a demorar en llegar hasta el laboratorio, o si está en un aeropuerto, en una agencia, cuánto tiempo van a demorar en recogerlo. Más ahora, chicos, con este tema de los protocolos y con la pandemia que tenemos encima, es mucho más complicado enviar una muestra. Meses anteriores teníamos el toque de queda que empezaba tempranísimo, 8 de la noche, les hablo de septiembre, julio, septiembre, entonces el aeropuerto solamente te recibía hasta las 2 de la tarde tu muestra. 2 de la tarde, se iba en el vuelo de 2 de la tarde, llegaba a Lima, 3, 4, y recién podían recoger al otro día el laboratorio. O sea, son horas muertas, perdidas ahí, que tu muestra ya está perdiendo valor. También es importante mencionarles que los laboratorios nos envían siempre nuestros testigos o nuestro blanco viajero, ¿no? Que es generalmente una muestra de agua que ya viene del laboratorio, conservada, preservada, y que tú tienes que trasladar tan igual como todo tu material. ¿Para qué? Para que cuando regreses al laboratorio te verifiques que si esa muestra no fue alterada, no sufrió nada. Si salió del laboratorio con las condiciones óptimas, tienes que regresar con las mismas condiciones óptimas. Salió sin parámetro microbiológico indicado, me tiene que llegar igual, cero microbiológico. Entonces, eso me indica que estoy haciendo un buen manejo de mi logística, haciendo un buen manejo de mis envases, de mis viales, porque no se está contaminando. Pero si por A o B llega alterado, entonces algo está pasando en el traslado de mis viales, en el traslado de mis envases, ¿no? Es una alerta ya que la muestra no es fiable. ¿Alguna otra cosita, chicos? Bióloga, acá hay otras preguntas también de Fernando, dice, bueno, ya se respondió, pero igual, dice, ingeniera, buenas noches, para la evaluación de la calidad de agua, ¿a cuántos metros se debe medir el ECA, por ejemplo, de un vertimiento de aguas residuales? Ya. Vamos a... Ay, mire, chicos, disculpen, acá, ahorita voy a responder la pregunta de Fernando. Acá el joven está que se agencia de un bracito muestrador, mire, para poder hacer tu colecta de su muestra. Es un accesorio más a la colecta. Me dices que es un vertimiento de aguas residuales, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto tengo que desplazarme para medir estándares de calidad? La normativa nos dice que debemos trabajar 200 metros aguas arriba y 200 metros aguas abajo. Pero ¿qué pasa si tú tienes que evaluar
10 vertimientos. 10, si voy en una línea acá. En esta línea yo tengo un vertimiento acá, otro vertimiento acá, otro vertimiento acá y otro vertimiento acá. Están en la misma línea, en el mismo tramo. De nada me serviría que yo mida cada 200, cada 200, cada 200, no. Ahí por eso le digo, las cosas cuando se trabajan previas, se alista todo, se verifica qué es lo que voy a hacer en campo, entonces tendré que discernir y ver. Si acá hay un efluente de aguas residuales, tengo que ver cómo entra mi agua, cómo está mi agua antes de tener contacto con mi efluente. Pues tomo un punto 1. Acá está el efluente. Como yo no puedo tomar del efluente porque no voy a medir límites máximos permisibles, tendré que ver a qué distancia está el otro punto para poder determinar un punto acá a medir. Igual, tendré que ver a qué distancia está el otro punto determinar y tomar siempre un punto de salida para ver cómo llegó acá, cómo llega acá y cómo entró. Pero si mis puntos están en un camino muy sinuoso, en curvas, y no puedo tener esta línea recta para poder determinar mis puntos, igual forma, siempre ubico la entrada, mi cabecera y el punto de salida. Y tengo 2, 3 efluentes, entonces verificaré, ¿no? No, me conviene hacerlo, por eso tengo que tener una idea de cuánto es lo que es el tramo o el largo que cuántos kilómetros al menos voy a tener que recorrer para poder hacer la colecta de mis muestras. Esos 3 vertimientos me abarcan, no sé, 5.000 kilómetros. Entonces tengo que verificar más o menos cada qué tramo voy a hacer la colecta de muestra. Porque si yo decido y soy tan papista y decido decir, no, lo tengo que hacer cada 200, sabiendo que va a ser el mismo resultado que tome acá o que tome acá, voy a gastar pólvora en gallinazo porque voy a tener el mismo resultado siempre, ¿no? Aquí ya tú tienes que hacer tu trabajo previo y determinar, no, pero yo observo o tengo referencia que tengo tres vertimientos y están en la misma línea. Entonces, ¿de qué me sirve que yo tome 200, no, si son 5.000 kilómetros que voy a retirar? Entonces lo dividiré. Cada qué tramo puedo ir tomando mi muestra, pero ojo, sin olvidar que siempre hay que tomar con cuánto está entrando, con cuánta carga está entrando el agua y con cuánta carga está saliendo. ¿Ya? Porque cuando hablamos de monitoreo, a veces hablamos de monitoreo de una cuenca, pues, monitorear la cuenca de Ucayali. Ahí no voy a ir cada 200, nunca acabaría, gastaría cuántas muestras colectaría, ¿no? Entonces, ese es el trabajo previo que se hace antes de ir a hacer el monitoreo, ¿no? De discernir y verificar cuáles van a ser mis puntos de toma de muestra. Si hablamos ya del límite máximo permisible, ahí sí tiene que ser in situ, para ver qué tipo de agua está virtiendo mi cuerpo de agua. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Hola. Chicos, ¿se entendió? Parece que sí. A ver, observamos la otra pregunta a este bióloga de Grisela. Para todos los parámetros del recojo de muestra es con la misma técnica. Me parece que para aceites y grasas se saca la muestra de la parte superficial por la diferencia de densidades. ¿Es recomendable sacar muestras cerca de las orillas o ello depende del tipo de muestra examinada? Cuando nosotros establecemos un punto de monitoreo, sea cual sea el cuerpo de agua, es importante. Esos son nuestros puntos, ¿ya? Y ya están marcados. Y para este punto Q y MIR yo tengo establecido ya 10 parámetros a evaluar, pero si bien es cierto, tiene mucha razón la señorita cuando menciona que los parámetros o la toma de muestra para cada parámetro a veces no es igual. Por ejemplo, para cuando queremos medir DBO, hasta dónde debemos llenar el envase para ver si hay ingreso o no de oxígeno, es un punto importante. En el caso de aceites y grasas, igual, tiene que, tú más o menos, ya, acá también les voy a hacer otra acotación. Cuando hablamos de lagunas y lagos, aparte, ustedes se van a dar cuenta de los parámetros que ya existen en el decreto, hay zooplancton, fitoplancton, parámetros que no están dentro de los normales o vitales que se toman en río, pero sí en lagos y lagunas.
Entonces tenemos que hacer para lagunas un trabajito extra. ¿Qué hacemos? Medimos profundidad de la laguna. Si la laguna, la normativa no dice, si la laguna mide más de 10 metros de profundidad, tendremos que hacer 3 colectas. Todavía no voy a responder la pregunta de aceites, voy a quedarme un rato acá en zooplancton. Tendré que hacer 3 colectas para poder hacer mi colecta de zooplancton y fitoplancton. Si mide más de 10 metros, mi profundidad de mi laguna. Ustedes me dirán, pero ¿cómo voy a medir la profundidad de la laguna? Hay un equipo, y si por ahora no tengo ese equipo, tengo que agenciarme de alguna forma de cómo medir la profundidad. Entonces, ¿quién no se ha iniciado sin tener toda la logística a veces necesaria y tenías que tener ese dato? Puedes colocar un plomito y colocar una soga marcadita cada 5, cada 3 metros para saber cuánto de profundidad tiene. Si no, caso contrario, hay una wincha especial que te ayuda a medir la profundidad de la laguna. Mides la profundidad de la laguna. Si la laguna tiene más de 10 metros de profundidad, eso te indica que tienes que hacer 3 colectas diferentes, cada 3.5, 3.5, para que tengas 3 datos diferentes en lo que es zooplancton y fitoplancton. En el caso de aceites y grasas que se toma también para lagos, lagunas y para ríos, igual. No puedes ingresar, ¿cómo les explico? 3/4 partes más profundo de lo que tomas tus demás muestras. Ni en la superficie, de la superficie tienes que ingresar 3/4 partes de lo que te indica. En la laguna es fácil saberlo porque sabes la profundidad, vas a medir la profundidad, pero en el caso del río, lo que puedas deslizar el envase se supone que estás con guante, de tu mano con guante, 3/4 partes para poder tomar esa muestra de grasa y aceites, de tu desplazamiento de tu mano. En el caso de coliformes, lo que hacemos es tomar también de la parte media en el caso de ríos. En el caso de lagunas, tomamos igual, nos desplazamos 3/4 partes de la medición de lo que nos indicó la wincha y tomamos la muestra. No todas las muestras son iguales, la profundidad no es igual. Incluso para hacer sedimentos, tenemos que tomar la profundidad. Por eso es que en las lagunas medimos la profundidad y colocamos una botella de Niskin y la desplazamos hasta la profundidad para hacer la toma de la muestra. No es lo mismo. No. Ok. Acá tenemos otra pregunta, bióloga, de Frank. Dice, al momento de recolectar muestras con frascos de vidrio oscuro, ¿qué parámetros se ven afectados? La muestra de vidrio oscuro generalmente se utilizaba para hacer la colecta de lo que son grasas, aceites y la corrida de metales pesados. Si yo tomo una botella de vidrio oscuro para hacer mi monitoreo de microbiológico y mi botella cumple con todos los requisitos, es estéril, no habría problema, no va a afectar en el parámetro. Pero sí te afecta si es una botella para corrida de metales y la tomas en una botella blanca, ahí te afecta porque estás cambiando ya. Pero si tomas una botella oscura para hacer otro parámetro, no hay problema. Ok, gracias. Acá hay otra pregunta. Ingeniera, buenas noches. ¿Pudiera dar un ejemplo de cuándo se refiere a que los secas se miden de acuerdo a los cuerpos de agua? ¿Y qué recomendación nos daría en base a su experiencia en lo que es el monitoreo de agua? ¿A qué me refiero cuando hablo de ECA? ¿Es la pregunta? Bueno, ahora lo voy a repetir nuevamente porque tampoco entiendo. Dice, cuando se refiere, dice, ¿me pudiera dar un ejemplo de cuándo se refiere a que los secas se miden de acuerdo a los cuerpos de agua? ¿Y qué recomendación nos daría en base a su experiencia en lo que es el monitoreo del agua? A ver, los ECAs, quedamos claros al inicio que los ECAs eran medidas que establecen un nivel de concentración, ¿no? De un parámetro determinado.
puede ser físico, químico o biológico, en este caso del cuerpo de agua, que puede afectar la condición del cuerpo receptor y que puede representar un riesgo significativo para la salud. Cuando hablamos de ECA, hablamos de la toma de muestras a lo largo del cuerpo de agua. Y cuando hablamos del límite máximo permisible, estamos hablando del punto donde se da el vertimiento, el punto donde se da el efluente. Eso es lo que, la diferencia entre un ECA y lo que más o menos creo que quieres preguntarme. Y un ejemplo, ya algo para que ustedes también tengan conocimiento, ¿no? Que es bueno siempre. Por ejemplo, cuando hablamos de una infracción, de un vertimiento, no voy a decir nombres, vamos a hablar por letras nada más. Por ejemplo, la empresa A está virtiendo, produce chocolates y todos sus aguas residuales de su proceso lo está virtiendo a la quebrada Ucayali. Entonces, va a incidir. La Autoridad Nacional del Agua, por ser competencia, los visita, los instruye para que eviten hacer ese vertimiento, les indica cuál es el protocolo a seguir para que ellos puedan darle un tratamiento a esas aguas residuales y viertan, pero con los parámetros ya adecuados. Viene una vez, 2 veces, 3 veces, pero esta empresa no hace caso omiso a todas las indicaciones, se le abre un proceso administrativo sancionador, paga la multa y sigue haciendo caso omiso a las cosas. Entonces nosotros ya como autoridad damos pase a la fiscalía, comunicamos de que es una empresa reincidente y que continúa contaminando. Fiscalía para que ellos puedan abrir un proceso, la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente, FEMA, pueda abrirles un proceso ya, necesitan evidencias. Y qué mejor evidencia que hacer la colecta directa del vertimiento al cuerpo de agua. Y ahí ellos van a medir límite máximo permisible. Nosotros no podemos tener injerencia en esa colecta, no podemos injerencia ni siquiera en el muestreo. ¿Por qué? Porque nosotros no es nuestra competencia medir límites máximos permisibles. Pero sí podemos darle como referencia, como antecedente, que 2 kilómetros aguas arriba, el agua no cumple con los parámetros de los secas, no cumple con los secas, que 2 kilómetros aguas abajo tampoco cumple con los parámetros. Entonces, el cuerpo de agua está siendo afectado porque no está cumpliendo. ¿Qué mejor? Mi límite máximo permisible, no, me dice, está volando los límites máximos permisibles de lo que te dice la normativa, entonces está contaminando. Como ECA, para un proceso fiscal, no me sirve el dato, me sirve como un antecedente, como una referencia, sí, me sirve el límite máximo permisible. Es el ejemplo que te puedo poner, ¿no? Entre ECA y un límite máximo permisible. O sea, como a nosotros nos interesa ver si hay afectación del cuerpo hídrico en general, a lo largo de la cuenca, a lo largo de la laguna, a lo largo del lago, mientras que los límites máximos permisibles te indican justo la unión de ese vertimiento con el cuerpo de agua. Puede ser un vertimiento continuo, un vertimiento discontinuo, pero es vertimiento al fin y al cabo, y eso es lo que indica el límite máximo permisible. No sé si cumplir la pregunta. Ingeniera, Dime. disculpe, creo que mi compañero se refiere a los distintos parámetros que se miden de acuerdo a las subcategorías. En este caso, tenemos en la categoría 4, en el inciso A, lagunas y lagos, y luego tenemos ríos. Creo que se refiere a eso más que todo. Usted mencionó que en la normativa hay parámetros que se prioriza de acuerdo al tipo de cuerpo de agua. Ajá. Si tú te percatas, si ya tienes a la mano la normativa de categoría 4, te das cuenta que, por ejemplo, lagos y lagunas abarca parámetro clorofila A, ríos de selva, costa y sierra no abarca. Entonces, ahí hay una diferencia en parámetros, ¿no? Igual, seguimos evaluando incluso las concentraciones. Para el tema de fósforo total, la concentración en lagunas y ríos, lagunas y lagos, te indica que es menos que para ríos. En ríos es más. Entonces, ahí, si comparamos
parámetro por parámetro en el tema de lagos y lagunas, hay una diferencia significativa, pero también podemos obviar ciertos parámetros, como les dije, si no contamos con logística, y si vemos que no, pues no hay presencia, si a este lado del río hay, por ejemplo, no hay agricultura, entonces no voy a evaluar plaguicidas, porque no sería compensable, ¿no? El parámetro me va a salir 0,000, porque no veo que no hay agricultura, entonces compensa con otros parámetros que sí puede haber, ¿no? Cromo, níquel, plomo, entonces cosillas así. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago si voy a mandar a evaluar, por ejemplo, presencia de producto organoclorofosforado, un aldrin? Es un producto químico para la agricultura y a lo largo de esta cuenca no hay agricultura. Entonces estaríamos haciendo un gasto innecesario. Y así podemos ir verificando qué parámetros se evaluar, ¿no? Lo ideal sería pues evaluar los 38 parámetros, lo ideal. Pero si no cuento con la logística, no cuento con el presupuesto, entonces tengo que ir discerniendo de acuerdo a mi estudio de identificación de fuente contaminante. ¿Sí? Hola. María. Bióloga. Dime. Sí, mira, acá hay una última pregunta de Cindy. Dice, bióloga, buenas noches. Quisiera consultarle en el caso de un monitoreo a título personal para investigación. ¿La planificación del muestreo debe ser el mismo al que nos mostró en la presentación? Y si es así, ¿cómo podría definir mis puntos de colecta si el parámetro que quiero investigar no están dentro de los parámetros que se monitorean de manera usual? Ya, para empezar, así que sea, no podemos minimizar ningún monitoreo porque todo monitoreo es un trabajo, ¿ya? Pero si no es participativo y sea simplemente con fines de investigación igual, tienes que hacer un premonitoreo, tienes que planificar tu monitoreo. Si bien es cierto para un tema de estudio, no creo que puedas evaluar una cuenca porque te involucraría muchos aspectos, pero puedes determinar, no sé, un determinado tramo o un determinado río tributario, una laguna. Entonces necesitas hacer una planificación de monitoreo, desplazarte o si no puedes desplazarte por el tema de presupuesto, hacer una colecta de información, ¿no? Preguntar antecedentes, en la misma teoría del agua, si se evaluó anteriormente esta cuenca, incluso ahora por el tema de transparencia, puedes tú pedir la información, si se ha hecho o no identificación de fuente contaminante en esa cuenca, en ese punto que quieres evaluar, cuántos monitoreos se van haciendo a lo largo de los años. Entonces, toda esa información vas consolidando, te vas enriqueciendo esa información si no tienes la posibilidad de hacer una identificación de fuente contaminante. Y de acuerdo a eso, tú ya puedes ir armando tus puntos. Ahora, puedes ir armando, incluso en el Google Earth puedes verificar, ¿no? Ves, quizás hay presencia de alguna empresa industrial, agroindustrial, alguna población asentada por ahí, entonces todo eso ya te va enriqueciendo en tu trabajo y ya puedes ir determinando tus puntos de monitoreo. Lo que se pueden reforzar es cuando ya haces el monitoreo en sí. Vas a colectar tu muestra y puedes cerciorarte que los datos colectados anteriormente como antecedentes hayan sido los correctos. Entonces, es recomendable planificar tu muestreo con una etapa previa y una etapa post, porque en la etapa post vas a analizar todo lo que recolectaste, ¿no? Vas a decir, pero mira, mi muestra me sale que está sobrepasando los niveles de mercurio. ¿Pero por qué será? Ah, ya, yo en la información que colecté, vi que en el año 2019 también salió alto ese punto, en ese parámetro, y veo su identificación de fuente contaminante, no, por ahí hubo hace 2 años minería y todavía hay rezago, entonces vas hilando información, vas armando, y entonces yo te recomendaría que si vas a hacer un trabajo de investigación, es importante trabajar con un plan de muestreo. Y con referencia a los parámetros, primero cerciórate del cuerpo de agua que vayas a trabajar.
Una vez que ya tienes cerciorar identificado si es lago, laguna, río, empiezas a hacer de acuerdo a la información que has colectado de fuente contaminante y empiezas a discernir, ¿no? Como te dije, no, miren, esa parte me dice que no, el informe me dice que no hay agricultura, entonces desligo mi parámetro, el DRIN, mi parámetro al DRIN, no voy a encontrar este químico. Pero si sé que por ahí es una zona rica en agricultura, que siembran, entonces va a discurrir por lluvia, va a discurrir al cuerpo de agua y va a contaminar, entonces tengo que tomar en cuenta ese parámetro. Y más que es un trabajo de investigación a nivel de estudio, es mucho mejor que tú te nutras con la información de otras instituciones que vienen desarrollando, ¿no?, los mismos trabajos. Bueno, bueno, ya llegamos a la etapa final. Yo lo que ¿te voy a presentar más diapositivas? ¿O? Ingeniera, buenas noches, soy Gabriela. Tengo una consulta. Dime. Quisiera saber, así como el ALA evalúa los cuerpos de aguas superficiales, si usted tiene conocimiento de quién es la competencia evaluar los cuerpos de aguas subterráneas y en qué se diferencia al monitorear o es lo mismo. Ya. Cuando hablamos de aguas superficiales, hablamos netamente de lo que, en nuestro caso, selva, lo que son ríos, lagos, lagunas. Cuando hablamos de aguas subterráneas, son aquellas que han sufrido una perforación para extracción de agua. Y también el ANA también hace ese tipo de estudios. El año pasado incluso ha hecho un monitoreo, ¿no?, de algunos pozos para tener colecta de actualizar la data. Sí hace también, en las competencias también está el agua subterránea, el agua superficial. ¿Tu otra pregunta cuál era? Sí, ingeniera. Si era lo mismo en el caso de monitoreo, tanto en aguas superficiales como en las subterráneas. Y si no lo es, ¿en qué se diferencia? Yeah. María, ¿les has comentado que tú has desarrollado un trabajo en agua superficial? Disculpa, ¿en agua subterránea? Sí, pero todavía es un tema que más adelante se va a tratar en cuanto a agua subterránea. Les comento, María el año pasado participó en la actualización de nuestra data, lo que respecta a aguas subterráneas. Ella ha hecho un trabajo muy bonito, ha colectado datos, también ha colectado muestras para hacer el análisis de ciertos parámetros. No has hecho todos, ¿no, María? No, se priorizaron parámetros. Ha priorizado también. El tema también es a veces por logística, por presupuesto. También se prioriza y no son los mismos parámetros con los que vamos a trabajar aguas superficiales en las aguas subterráneas. Difieren mucho los parámetros a evaluar. Ya en su momento, María les contará su experiencia, ha hecho un buen trabajo, ya compartirá la experiencia que ha vivido, pero los parámetros son totalmente diferentes para un agua subterránea a un agua superficial. Incluso la concentración de esos es diferente, ¿no? En metales, en parámetros microbiológicos es totalmente diferente. Hasta la colecta de la muestra es diferente. Okay. ¿Y ahora va a continuar con la presentación? Les quería mostrar acá, por ejemplo, acá tenemos una imagen de un correntómetro que lo usamos generalmente cuando trabajamos lagunas, lagos que tienen corriente muy baja, ¿no? No podemos meter un correntómetro a un río, porque no nos daría un dato, pues, falso. Los piezómetros, aquí en este caso es para medir lo que es el agua subterránea. Aquí está el piezómetro, que es, ustedes saben que cuando hacen los pozos, perforan, ¿no? Y estos piezómetros ingresan para poder obtener muestras de agua, ¿no? Ahí obtenemos
colectamos la muestra de agua para poder ser analizada. Es la botellita Niskin, que les hablé, que se trabaja en lagos y lagunas. Es una botellita que tú ingresas cada 3,5 metros a la laguna y tiene como un sensor, tú manipulas y la botellita se abre por los costados acá y ingresa la muestra de agua y vuelves a manipular, se cierra y llevas a la superficie otra vez la botella y acá en la botella ya colectas tu muestra. Porque ¿cómo vas a ingresar un envase 10 metros hacia abajo? Puedes por la misma corriente perderlo. Entonces, esta botellita Niskin nos ayuda bastante por su mismo peso y por su mismo desplazamiento y ingresa hasta 10 metros hacia abajo, colectamos la muestra y sacamos la superficie y podemos ya tener nuestra muestra para poder ser vaciada a nuestros diversos envases. Y las recomendaciones para tener un buen monitoreo pues es cumplir con todo el protocolo, tomar la muestra correctamente. Una recomendación que siempre deben tener presente, chicos, es que si voy a hacer un trabajo de campo, yo no puedo alistar mi material, mis equipos, mi indumentaria minutos antes de salir al campo. Siempre tengo que prever con anticipación y siempre tengo que llevar de más a campo porque en campo muchas cosas pueden pasar. Entonces, sé que es un trabajo adicional preparar material, incluso contar cuántos envases llevas, contar cuántos preservantes llevas, rotular tu material que vas a llevar, pero es bueno porque en campo te abrevia muchas cosas, te agiliza muchas cosas, incluso tus portaenvases, tus coolers, llevarlos ya separados, ¿no? Si te vas a una travesía de 5 o 6 días, llevarlo marcado. Este cooler lo voy a usar el lunes, el martes, y dentro de cada cooler tener mis cosas también destinadas para cada día. Se me hace el manejo mucho más rápido en campo, no pierdo tanto tiempo. Pues es un consejo que le doy, que siempre que van a ir a campo, pese el trabajo que vayan a hacer de agua, aire, suelo, cualquier tipo de colecta, siempre alisten su material con mucha anticipación. Verifiquen que tengan los formatos adecuados, verifiquen qué parámetros van a evaluar para de acuerdo a eso también estar preparado en campo, ¿no? Y decir, pero voy a evaluar coliforme, entonces mis envases tienen que ser estériles, tengo que esterilizarlos un día antes, en campo también no tengan contacto, que mantengan estériles toda mi travesía en campo. Cerciorarse de siempre tener una libreta a la mano y anotar todo tipo de observación que ustedes encuentren anómala a lo normal. Ustedes, si estén bien protegidos, antes de la pandemia, igual en un monitoreo usábamos mascarilla, usábamos guantes, ¿por qué? Para no tener contacto nosotros con la muestra, para que no haya ningún fluido que pueda, de parte nuestra, que pueda alterar nuestra muestra. Si nos vamos a campo,